donde la economía se entiende mejor. Bueno, tal como le habíamos anunciado, tenemos con nosotros a la profesora Edita Rodríguez, quien es economista, candidata al decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Bienvenida, Edita, gracias por aceptar nuestra invitación hoy domingo en la tarde. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, mi amigo, hermano de muchos años, colega. Y sobre todo... Compañero de promoción. Y compañero de promoción, señores. Cuando yo me casé hace 38 años, Alejandro y yo éramos compañeros de estudio. Sí. La verdad es que yo te felicito porque mantener un programa tanto tiempo, un domingo a esta hora, y sobre todo tener un público cautivo de gente que te sigue y respeta tu trabajo. Gracias por la invitación y tú sabes que siempre estamos a tu disposición. Sí, bueno, Edita, gracias por los halagos. Queremos comenzar esta conversación para que nos diga cuál es tu visión, un balance general, ahora que está terminando este año 2025, un balance general de la economía dominicana, tanto al crecimiento económico, las principales variables macroeconómicas y luego, ¿verdad?, seguir el análisis sectorial de la economía dominicana. Bueno, como tú sabes, porque tú eres una persona que le da seguimiento a las cifras, el comportamiento de la economía, tú sabes que este 2025 la economía americana terminará prácticamente con una desaceleración en comparación con el año 2024. Porque recuérdate que el año pasado el crecimiento fue más de un 5, este año va a ser mucho menos de la mitad. De hecho, la proyección está entre 2.2.2, 2.3, 2.4. Es una proyección muy optimista. Y las proyecciones más optimistas son de 2.5, que aún así sería la mitad del 5 del año pasado. Entonces, eso es lo primero, que va a tener un desempeño más bajo en los últimos años. Creo que hay muchas causas que pueden explicar eso. Una está en el bajo impacto que ha tenido el crédito a nivel interno en la economía, pero también que a pesar de que en este año han tenido un muy buen desempeño los sectores externos, como el caso de las remesas, que se proyecta cerca de 12.000 millones al final de año, el caso también del turismo, que va a rondar cerca de los 12.000 millones también, y el caso de exportaciones, que ha tenido un desempeño extraordinario, con cerca casi de 15.000 millones al final de año. Sin embargo, lo cierto es que el impacto de estos sectores en la economía no ha podido, ¿cómo te digo?, no ha habido un encadenamiento de estos sectores para poder realmente potenciar ese crecimiento. Creo también que terminamos el año con muchas preocupaciones, porque escuchaba precisamente hoy a un economista muy reputado nuestro, Henry Ebral, diciendo que a partir del 1 de enero la República Dominicana va a tener que buscar 1.000 millones diarios para pago solamente de intereses de deuda. Y la verdad es que parece un poco exagerado, pero el que busca la cifra en seco, ¿verdad?, que la analiza, se da cuenta que no está muy lejos de la verdad. No sé qué te parece, Alejandro. Sí, bueno, el pago por los intereses de la deuda externa está cercano ya al porcentaje pues, que se dedica a la educación. Sí, sí, o sea claro. Pero dime una cosa, dijiste de que los sectores externos han desempeñado un papel importante, sí, claro, por las cifras, pero entonces al nivel interno, entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Cuáles han sido los factores que a tu entender han hecho que esta economía haya un proceso de desaceleración que no es en este año que se viene produciendo, viene desde octubre del año pasado, del año 2024, pero se aceleró más a mediados de este año, que el mismo presidente de la República lo afirmó? Bueno, fíjate que ya estamos hablando prácticamente del cierre del año, porque recuérdate que estamos en diciembre. Sí. Hoy estamos a 14, o sea, faltan 16 días para terminar el año. Entonces, cuando ya la mirada que estamos dando es de un año completo, sí, porque al final ya los 16 días poco cambio habrán. Sí. Entonces, a lo que nos referimos a lo siguiente, o sea, los sectores vinculados, ¿verdad?, a la generación y entrada de divisas han tenido muy buen desempeño. Sin embargo, ese impacto en términos del crecimiento de la economía no se ha sentido. Y fíjate que hay un elemento también que es totalmente una paradoja en la economía americana, y es cómo ha estado la tasa de cambio aumentando pese
a la gran entrada de dólares. Sí. Entonces, yo, sin ánimo de criticar, ¿verdad? Porque no es realmente ni mi estilo, ni tampoco en este escenario para ello. Pero lo cierto es que debe del Estado, en este caso el gobierno actual que está dirigiendo nuestro país, evaluar si hay un problema de confianza. Si ha habido sectores que han comenzado a generar, ¿verdad?, a guardar dólares o a sacar quizá también fondos de República Dominicana, porque yo te pregunto a ti, ¿cómo con el desempeño que ha tenido el sector externo, la tasa de cambio tuvo un aumento tan significativo hace 2 meses? Sí. Ya ha tenido unos cambios. Mucha volatilidad, porque vimos en marzo subió a cerca de a 64, ahora tenemos 64,20. Claro. O sea, tanto sube y baja, tanto como sube como baja. Y llegó a cerca de 65. Sí. Entonces, son cosas que no se entienden. Creo que ha impactado mucho también la incapacidad que ha tenido este gobierno de manejar lo que es la inversión pública en términos de gasto de capital. Sí. Fíjate que ese ha sido posiblemente uno de los lastres de este gobierno, de que básicamente el gasto se ha ido a lo que es gasto corriente, pero en términos del gasto de capital ha sido muy pobre la ejecución. Y muchos proyectos que se anunciaron desde la llegada del gobierno, muchos o están todavía en carpeta, muchos iniciaron y otros no se han podido entregar. Entonces, a pesar del gran nivel de endeudamiento que tenemos y que ha recurrido el gobierno actual. Entonces, creo que no hay que ser economista para entender el efecto multiplicador y el impacto que tiene el gasto de capital en la economía y en su dinamización. Por tanto, entiendo que el gobierno tiene necesariamente que evaluar cuáles son las causas que están llevando a ralentizar la economía y sobre todo a no dar el uso adecuado a los fondos que se tienen para proyectos que ya fueron, primero inclusive muchos ya que se dieron hasta los primeros palazos, como se dice aquí, ¿verdad? Proyectos que fueron anunciados como platillo. Y otro elemento también que tiene que evaluar el gobierno actual es cuáles son las medidas que deberá tomar para dinamizar más lo que es el consumo interno, porque lo cierto es que, vuelvo y te comento, son paradojas que dentro de lo que es la dinámica de una economía como la nuestra, que indiscutiblemente se mantiene todavía con una gran estabilidad, y dentro de lo que es la región, pues sencillamente tenemos un desempeño envidiable, es cierto, pero frente a lo que fue el desempeño de 2024, lamentablemente hay que decirlo, entendemos que este año no terminaremos de la mejor manera. Y es obvio que desde el gobierno, que tiene otro tipo de preocupaciones, entiendo yo en este momento con las situaciones que se está dando ya en otro plano, ¿verdad? De situaciones de escándalo y eso, pero tiene también que dedicar mirar hacia acá. ¿Qué está pasando con la economía? ¿Por qué está República Dominicana presentando nuestra tasa de cambio esa volatilidad a pesar de ese gran ingreso de divisa? ¿Por qué? ¿Y por qué no se ha encontrado el punto de inflexión donde el gobierno pueda explicar por qué no ha podido ejecutar tantos fondos que se han tomado prestados para proyectos de desarrollo? Sí, bueno, ahí la política monetaria ejercida por el Banco Central ha utilizado todos los mecanismos, liberación del encaje legal, claro, reducción de la tasa de política monetaria, y esa reducción de la tasa de política monetaria no se ha traducido en reducción de la tasa de interés, que ha sido otro factor que ha hecho que sectores como el sector de la construcción no se haya dinamizado, un sector que tiene encadenamiento hacia adelante y hacia atrás en términos de demanda de empleo, demanda de artículos, materiales, los precios de los artículos de construcción, de los insumos de construcción. También hay factores externos, como por ejemplo la incertidumbre que se ha dado en el plano internacional con la política arancelaria del presidente Donald Trump, que nosotros fuimos afectados, estamos siendo afectados por el 10% que se dio a partir del Día de la Liberación, una cuestión que, bueno, nosotros
tenemos un déficit con los Estados Unidos. Claro. Y nosotros a ese entonces se le aplica un 10%. Afortunadamente, hace ya unas 2 o 3 semanas, se le quitó el arancel a los productos vegetales, productos agrícolas. Pero entonces tenemos el asunto del programa HOP y el programa HELPS, que son se tiene de coproducción con Haití, donde trabajan varios dominicanos, claro. Pero además nosotros somos los que suplimos de insumos a las empresas de zona franca que están en Codeve, ahí en la zona franca, sí, claro, en Juana Méndez. Entonces, también esos sectores se han visto afectados, ese sector de exportación, el sector interno. Pero hay un elemento también preocupante, que es el tema de la inflación. Si bien es cierto, la economía dominicana se ha mantenido dentro del rango meta, es decir, entre 3 y 5%, pero hay una tendencia peligrosa en cuanto a la inflación, que ya ronda el 4.81%, de acuerdo al más reciente índice de precios al consumidor. Entonces, y ahí entonces la canasta básica. Bueno, si a eso tú le sumas que el aumento fundamental en la inflación en medida de enero a septiembre fue en el grupo 1, sí, que es el grupo de los alimentos y bebidas no alcohólicas, ya tú sabes cuál es el quintil más afectado, que el quintil 1. ¿Quiénes pertenecen al quintil 1? La mayoría de los dominicanos, o sea, la mayoría sobre todo de aquellos que consumen una canasta mucho más básica, que estamos hablando de cerca de 28,000 pesos, que está la canasta la canasta mínima de la gente más pobre de este país. Entonces son los más afectados. ¿Por qué? Porque son los que destinan mayor parte de sus ingresos para los productos de consumo diario, para alimentos, porque el que tiene un ingreso ya, ¿verdad?, mucho más alto, pues destina menos lo que es lo que nosotros llamamos aquí la comida, a los alimentos y bebidas diarias. Sin embargo, fíjate que ese es otro elemento también importante. ¿Cuánto terminó el año pasado la inflación? En 3.35. Sí. Y ahora va para 5. Sí. Y déjame decirte, sí, sin ánimo de mentir al Banco Central, mucha gente no cree en esa cifra. Yo te puedo decir que... tiene mucha credibilidad. No. En el porcentaje de la inflación no. Porque lo que se ha vivido este año en muchos bienes y servicios de la República Dominicana, para la gente común de la calle, para la gente de a pie, la inflación supera el 5%. Oye bien, sobre todo porque los grupos involucrados, como el caso de transporte, el caso de alimentos y bebidas, y sobre todo, señores, y sobre todo los productos agropecuarios. Sí. Sobre todo los productos agropecuarios. Sí. Recuérdense que la economía dominicana es una economía que dentro de sus bondades y dentro de su mayor fortaleza está que cerca del 85% de los productos que aquí se consumen se producen aquí. Porque en esencia aquí lo que la gente come: arroz, habichuela, pollo, salami, plátano, yuca, huevo. Pero entonces, cuando esos son los productos que presentan un mayor índice de precio al consumidor, afectan mucho más a los pobres. Y en este caso, vuelvo y te comento, cuando tú comparas los indicadores de 2024 a 2025, es para preocuparse. ¿Cómo vamos a terminar este año? ¿Cómo vamos a terminar este año? Claro, yo entiendo el optimismo de los economistas del gobierno y también del Banco Central. Lo entiendo, porque un gobierno no está para llevar más preocupación a la gente, sino para llevar aliento y para llevar realmente esperanza. Y eso es entendible, porque eso es el arte de la política. Pero la realidad que la gente está sintiendo no es esa. No es esa, ¿eh? Realmente en la población común está la percepción de que la inflación supera lo que el Banco Central está diciendo. Y eso, que el tema de los combustibles ha quedado frisado, con precios de los combustibles se ha mantenido durante mucho tiempo frisado, o sea... que por lo menos eso no le ha echado más gasolina al fuego. Así es. Valga la verdad. Sí, claro. Y el gobierno ha podido en este tiempo
con un petróleo de 57 Claro. dólares el barril, llegó a 67, pero ha estado por debajo de los 85 dólares. Debajo del 85. O sea, así es. que el gobierno ha estado recibiendo, compensando los Claro. subsidios que en el año 2024 llegaron a estar por 1.200 millones de pesos, los subsidios semanal. Pero hay un elemento también, tema del sector eléctrico. El sector eléctrico, ese hoyo eléctrico que terminaremos este año 1.200, 1.300 millones. Y el Fondo Monetario Internacional, en su informe sobre el artículo 4, que estuvo hace unos meses por acá, dice que habrá que revisar la tarifa. ¿Qué te parece eso? Bueno, revisar la tarifa, sí, porque claro, aquí siempre se busca el camino más fácil. Y lo más fácil es aumentar la electricidad a quien está pagando. No salir a buscar al que no está pagando. Sí. No mejorar las pérdidas que por la transmisión, que es bastante alta, supera más del 40%. O sea, aquí se pierde más del 40% de la energía que se genera. Eso no se le busca solución. ¿Cuál es la solución? Aumentarle la tarifa a lo que pagamos. Porque el que no paga, no importa que sea pobre, clase media, o el que tiene, que se la roba, no, nunca se ha buscado solucionar eso. Sino, ¿cuál es el camino más fácil? Aumentenme lo que están pagando. Porque ya ustedes están localizables, ya están en el sistema y son más fácil realmente y hay menos trabajo. Así no se puede. O sea, creo que una de las razones por las cuales aquí necesitamos un pacto eléctrico creíble, real y sobre todo integral es para que esas cosas se discutan. Si no, llegaremos así, óyeme, al año 2000, al año 3000 con este mismo problema. Bueno, Edita, claro tu planteamiento, tu exposición. Con tu permiso, nosotros nos vamos a ir a una breve pausa.